El tiempo es muy lento para los que esperan, muy rápido para los que temen, muy largo para los que sufren y muy corto para los que disfrutan. Supongo que así es, y no me cabe la menor duda de que a pesar de la lucha constante, los madrugones, alguna que otra clase interminable y los exámenes, hemos disfrutado y mucho. Me gustaría hablar del nombre de todos y cada uno de nosotros, pero todos somos diferentes y arrastramos una historia de trazo distinta. Pero creo que coincidimos cuando digo que estos han sido uno de los mejores años de nuestras vidas. Estamos en esa etapa de cambio en la que no somos lo suficientemente mayores como para negar a nuestras madres que nos sigan haciendo la comida y lo suficientemente pequeños para dejar que otros tomen decisiones por nosotros. Es el tiempo del enriquecimiento personal, de experimentar, de aprender a equivocarnos, de levantarnos y nos caemos, de luchar por cada sueño, de ser autosuficientes y que nos debe vergüenza asumir que en muchas ocasiones aún son papá y mamá los que nos tienen que salvar. Nos han querido llamar la generación perdida, y sin embargo somos una de las generaciones más preparadas, que hace la maleta sin miedo alguno, guardando en ella sus 4 idiomas, su carrera, su máster y decide largarse al extranjero, en busca de un trabajo que no se sabe nunca si será uno más sincero. Aún en esas aquí estamos, con un alma llena de ilusiones y sueños, con un futuro, espero, que muy exitoso por delante, y con una capacidad de reconocer que no es cierto eso de que el que vale vale y el que no para vale. Muchas gracias. Intervención desde la mesa presidencial de don Fernando García Andrés, decano del Colegio de Economistas de Cantabria. Tenga la palabra. Gracias, decano. Buenas tardes a todos. Un año más, de forma sencilla y entrañable, pero a la vez solemne y